Voy a explicar el funcionamiento de una calculadora de números racionales y números naturales. Primero que nada, aquí tengo dos clases, una calculadora y otra que se llama número racional. Aquí están las dos clases. Como ven, la clase calculadora crea objetos de la clase número racional para poder utilizarlos en su clase. Entonces creo una instancia de la clase calculadora, pero aquí puedo crear dos tipos, porque tengo dos constructores. Entonces, el primer tipo crea un constructor en donde podemos inicializar el acumulador. Por ejemplo, en este caso, si nosotros queremos inicializar el acumulador, primero que nada es un número racional, por tanto tiene un numerador y un denominador. Entonces, por ejemplo, si yo quiero inicializar el acumulador en un 1 en el numerador y un 0 en el denominador, sabemos que eso no puede ser posible, ya que no podemos tener un 0 en el denominador. Pero al hacerlo, yo acá tengo una condicional donde se asegura de que si el denominador del acumulador es un 0, entonces ese 0 se va a cambiar y se va a convertir en un 1. Entonces aquí yo voy a darle al método mostrar acumulado y me va a mostrar el valor actual del acumulador. Y como vemos aquí, yo había ingresado un 1 en el numerador y un 0 en el denominador, ya que aparece el 1 en el numerador y un 0 en el denominador. Esta es la forma en la que yo represento el resultado de las operaciones con los números racionales. Bueno, una vez que ya tenemos esto, ahora aquí tengo varios métodos, que es el de mostrar acumulador, que nos muestra el acumulado que llevamos, mostrar número resultado natural, que es el que se encarga de mostrar el resultado que no va a aparecer en forma de fracción, sino va a aparecer como un número entero natural. Luego está el mostrar resultado racional, que es el que nos va a mostrar el resultado en forma de fracción. Realizar división para realizar una división, realizar multiplicación, realizar resta, realizar suma. Y aquí tenemos los cuatro últimos métodos, son métodos set, que cada uno nos sirve para ingresar un número. En este caso tenemos un set para ingresar un número natural y un set para ingresar otro número natural. Y luego tenemos otro set para ingresar un número racional, el cual se compone de un numerador y un denominador, los cuales los tiene como parámetros. Y tenemos otro set racional, el cual igual se compone de un denominador y un numerador, el cual los tiene como parámetros. Entonces, por ejemplo, si yo aquí ingreso, por ejemplo, si aquí yo ingreso un 2, y luego yo otra vez selecciono número natural 2, selecciono otro 2, podemos ver que aquí se ingresa un 2 en el número 1 y un 2 en el número 2. Entonces, si yo doy al método para realizar una suma, me va a dar que el resultado es 4. Pero ¿qué pasaría entonces? ¿Cómo es que este 4 se va a acumular en el acumulador? Entonces, lo que yo hice aquí fue que el número natural se convirtiese a un número racional, haciendo lo siguiente que se ve en este código, en donde yo ingresaba un 1, convertía el natural, lo pasaba a un racional. Es decir, ponía la parte natural que sí fue dada, ingresada, la ponía en el numerador de un número racional, y por predefinido o predeterminado ingresaba un 1 en su parte denominadora, ya que recordemos que cuando un número natural se quiere convertir a una fracción, entonces se le tiene que agregar un 1 a su parte fraccionaria, a su parte denominadora. Entonces, si yo aquí le doy en mostrar acumulado, vemos que el acumulado en este caso ha cambiado. Es que teníamos un 1 entre 1 que se sumó, que recordando que aquí, por ejemplo, aquí tenemos un 2, 2, entonces lo que pasó acá fue que se hizo esto. Utilizo esta página para corroborar el resultado de las fracciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el número 1 que fue 2 y el número 2 que fue 2. Entonces estos números se convirtieron a 2 entre 1 más 2 entre 1, que nos da 4, porque 1 por 1 es 1, y luego 2 por 1 es 2, o 1 por 2 es 2, que en teoría queda 2 más 2, 4 entre 1. Entonces, ese 4 entre 1 que teníamos, recordemos que teníamos un acumulado de 1 entre 1, entonces tenemos ahora un
4 entre 1, el cual nos da un 5, que sería equivalente a esto, que sería 5 entre 1. Así que podemos ver que sí está funcionando el número acumulado. Ahora, por ejemplo, voy a ingresar dos números racionales, un 2 en el numerador y un 1 en el denominador. Y ahora voy a ingresar otro número racional en su lado contrario, un 1 en el numerador y un 2 en el denominador. Y ahora voy a realizar una multiplicación. Entonces, aquí lo que hice fue lo siguiente, que es esto, fue esta operación, que da 1, que el 1 es equivalente a esto. Pues recordamos que es 2 por 1, 2, y 1 por 2, 2, que queda 2 entre 2. Entonces recordemos que a este 5 entre 1 que teníamos, se le va a sumar el 2 entre 2, que nos dio nuestra operación. Entonces aquí vamos a mostrar el resultado, digo el acumulador, y vemos que ahora esto se incrementó a 2 entre 2. Y es que estas dos fracciones se sumaron, que vemos aquí que nos da 6, pero que el 6 pues es equivalente al 12 entre 2. Entonces termina siendo lo mismo. Ahora voy a realizar una resta. Entonces, por ejemplo, si yo le aplico el método de realizar una resta y aún no he ingresado ningún número nuevo, entonces podemos ver que el acumulador se mantiene igual, ya que ninguna operación se realiza. Primero tenemos que ingresar un número. Y esto debido a que cada vez que seleccionemos un método, hay una bandera en la cual la bandera se activa, por así decirlo, se pone en modo true, o sea, de verdad, ya que esto está confirmando que sí se pasó por este método o que en otras palabras, esta variable sí tiene un valor. Entonces, en todos estos métodos de las operaciones, siempre se está preguntando si la bandera del natural 1 y la bandera del natural 2 son verdad. Eso quiere decir que entonces se pasó por esos métodos, o sea que entonces esas variables tienen valores. Entonces se procede a pasar por esa condición y se hace. En otras ocasiones también puede ser de que entonces si se pasó por el racional 1 y si se pasó por el racional 2, entonces sus banderas se convierten a verdad y se entra por esta condicional. Entonces ahora vamos a realizar una resta. Por ejemplo, ahora voy a realizar una operación de un número natural o un número entero. Voy a ponerlo en 2, menos un número racional. En este caso voy a elegir el método del set racional 2. Así que voy a poner 1 entre 2. Y esto vendrá siendo equivalente a que tendríamos esto. Perdón, esto. Ya que aquí tengo un medio, que sería este medio, entonces voy a aceptar. Y ya hemos ingresado el número natural y ya hemos ingresado un racional. Entonces ahora damos en el método en el que queramos, de la operación que queremos realizar. En este caso yo quiero realizar una suma y una resta. Y me da aquí el resultado de la fracción de 2 entre 1. Recordemos que cuando se ingresa un número natural o un número entero, para que sea equivalente a su parte racional o fraccionaria, se le agregan 1 en el denominador. Entonces aquí sería un 2 entre 1 menos un medio o 1 entre 2, que el resultado nos da 3 medios. Como podemos ver, efectivamente aquí son 3 medios. Y esos 3 medios se van a sumar al acumulador, que ya actualmente tiene 12 entre 2 más 3 medios. Nos tendrá que dar 15 medios. Entonces vamos a seleccionar el método de mostrar acumulador, porque cada vez que se muestra el resultado o que se realiza una operación, automáticamente se llama un método en el acumulador para que le sume el resultado racional actual con el anterior. Con este método que se llama calcular es con el que se hace eso. Y luego ya esto se muestra con este método de mostrar racional. Entonces aquí ya vamos a mostrar acumulador y vemos que tenemos un 30 entre 4, que es lo mismo que tener 15 entre 2, ya pues es la mitad. 30 entre 2 es 15 y 4 entre 2 es 2. Ahora voy a hacer la operación de división.
voy a ingresar un número en el racional 1, un 2 en el numerador y un 1 en el denominador. Y voy a ingresar otra vez en un racional, un 1 en el numerador y un 2 en el denominador. Entonces ahora, esto al ser una división, equivaldría a tener esto, que nos daría 4 o también 4 entre 1. Entonces al hacer la división, podemos ver que efectivamente nos da 4 entre 1, que sería tener un 4 entero. Y si mostramos el acumulador, a los 30 cuartos que tenemos se le van a sumar el 4 entre 1 que nos dio nuestro resultado más actual. Entonces tenemos 30 entre 4 más 4 entre 1, que nos da 26 entre 2, 23 entre 2, que sería lo mismo a tener 46 entre 4, ya que esto solo es una versión más simplificada de este resultado. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ingresar un 0 en un racional, en la parte denominadora de un racional, por ejemplo, aquí voy a poner en el racional 1, puse un 1 en el numerador y un 0 en el denominador, y acá voy a ponerlo normal, un 2 cuartos. Si quiero realizar una división, no me va a dejar, me va a saltar un mensaje de que no puedes hacer una división con un denominador como 0 en el racional. Entonces ahora voy a crear otra instancia, pero sin parámetros, sin inicializar un acumulador. Cuando se hace esto, realmente el acumulador sí se inicia, pero se inicia con un 0 en el numerador y un 1 en el denominador, lo que equivale a que si el resultado más actual se suma con el acumulado, daría la misma operación. Por ejemplo, esto. Entonces hacemos alguna operación acá, una operación que nos dé, no sé, 2 cuartos, por ejemplo. Bueno, en este caso simplemente la simplificó, pero si tenemos, por ejemplo, un medio, entonces vemos que el resultado termina siendo en sí un medio. Entonces por eso decidí inicializar el acumulador en 0 entre 1, ya que eso no afectaría nada a las operaciones que se harían en el futuro. Entonces el acumulador podría funcionar normal. Por ejemplo, aquí para probar esto voy a hacer una suma. Voy a hacer una suma entre 2 entre 1 y un 1 entre 2, que eso sería que es equivalente a esto. Entonces hago la suma y mira que el resultado es 5 medios, efectivamente 5 medios. Entonces ahora recordamos que debería aparecerme lo mismo si muestro el acumulador, ya que este valor automáticamente hay un método que se manda a llamar para que este se acumule. Aquí tengo este método. Este método es el que acumula. Por ejemplo, aquí podemos ver que hace la misma operación de suma, en donde, o sea, la misma operación que es de suma que se hacen con los racionales se hace aquí. Entonces, al mostrar el acumulador, nos da lo mismo, porque 0 entre 1 sumado a un valor, a otra fracción, da lo mismo, da el mismo valor. Y finalmente, para explicar otro punto aquí, es que, por ejemplo, cuando tenemos por ejemplo, aquí voy a poner un 7 en el número 1 y acá voy a poner un 2. Entonces, si yo de esto hago una división, me va a dar la forma fraccionaria, pero es que realmente el número 1 que tiene un 7 y el número 2 que tiene un 2 viene dándonos una fracción en sí mismo. Entonces, viene siendo una fracción también, o sea, entonces no tiene tanto chiste. Entonces, por eso yo aquí puse que el resultado con decimal sería 3.5, que sería el 7 entre 2, sería el 3.5. E igual, este resultado se acumula en el acumulador, que como dijimos que yo inicié un acumulador sin ingresar datos, entonces se inicializó con un 0 entre 1, que pues al final de cuentas termina dando el mismo resultado acumulado.